Bien, sean bienvenidos a una nueva charla de El Ocaso del Pensamiento. Estamos, como siempre, Matías y yo. Hoy traemos un podcast un tanto especial, así como los episodios anteriores analizamos a un autor en particular que fue Epicuro y como un poco de sus obras, los vestigios de sus obras, lo poco que nos llegó a la modernidad. Hoy vamos a analizar en particular un libro que nos propusimos con Matías leer ambos y es una historia bastante interesante. El libro se llama ¿Acaso no matan a los caballos? Y es un libro de Horace McCoy. Ahora Matías nos va a contar un poco más de este libro y aprovecho para darle el pie a él y que nos hable un poco. ¿Cómo estás, Matías? Hola Lucas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Está bueno que podamos meter otra charla, ¿no? Y bueno, en este caso, como bien dijiste, un libro que leímos esta semana que es un libro bastante particular. Voy a referirme un poco a él ahora. Es un libro bastante desconocido porque su autor también es bastante desconocido. Horace McCoy es un escritor y más que nada un guionista de cine, ¿no? De Estados Unidos. Nació en 1897, murió en 1955. Es un escritor bastante desconocido en la actualidad y porque el tipo vivía de sus trabajos como guionista de Hollywood y nunca fue reconocido como novelista. Esta, su novela ¿Acaso no matan a los caballos?, fue publicada en 1935 y es básicamente la novela más famosa que publicó este escritor, pero aún así tampoco no fue nunca un bestseller ni nada por el estilo. Fue por un momento, por un periodo de tiempo, una novela muy bien vista, ¿sí? Y leída por aquellos incluso filósofos y pensadores vinculados al movimiento existencialista que se dedicaban muchas veces a tener esta relación con la literatura, ¿no? O sea, vemos en muchos ejemplos, ¿no? Qué sé yo, los más famosos son Sartre y Camus, que escriben al mismo tiempo que obras ensayísticas y de filosofía, también escriben eh, teatro, novelas, cuentos y demás. O sea, hay una vinculación ahí, ¿no? Es como que en cierto momento, todo Ujú. esta tradición existencialista que la vemos en literatura, en filosofía, en todos estos productos culturales que surgen más que nada después de la Primera Guerra Mundial y quizá con más fuerza todavía después de la Gran Depresión, eh, están de alguna manera buscando algo, ¿no? Están como tratando de encontrar una orientación, si se quiere, ¿no? De eso justamente se trata la filosofía existencialista, ¿no? Encontrar sentido a las cosas, ¿no? Y bueno, esta novela que se llama ¿Acaso no matan a los caballos? Fue publicada en 1935. No es la gran novela americana, pero es una muy buena novela para mí. Ujú. Es una novela que se caracteriza por ahí por ser minimalista, concisa, precisa y con una economía en la prosa también, ¿sí? Eso en particular a mí me gusta de la literatura, ¿no? Que estoy leyendo por el momento, ¿no? Y bueno, la novela nos transporta a una Norteamérica inmersa en la depresión, ¿sí? Acuérdense que la Gran Depresión arranca la crisis, ¿no? La caída de la bolsa de Wall Street en 1929 y dura durante toda la primera década del 30. La primera parte de la década del 30, ¿sí? Entonces nos ubica en Hollywood en el año 1932, a donde llegaban movidas por la pobreza en la que se habían sumido por producto de la Gran Depresión, Ujú. miles de personas buscando cambiar sus vidas, triunfar en el mundo del espectáculo gracias a un talento que creían poseer y que solo faltaba que alguien más lo vea. Pero la única alternativa que tienen es participar en estos grotescos maratones de baile que, a cambio de 7 comidas diarias, alojamiento y breves descansos, prometen grandes premios en dinero. Entonces, es la otra cara del sueño americano, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con los caballos que no pueden correr? Esa es una pregunta que la planteo yo, ¿no? Nos muestra la competencia descarnada de estos caballos heridos que, inconscientes de su realidad, se embarcan en la empresa de cambiar sus estrellas a pura voluntad. El mundo sería una tragedia si no fuese en realidad una comedia, ¿no? O sea, plantea de nuevo a los protagonistas que son Robert Sieverten y Gloria Beatty, que conociéndose apenas, porque se conocen
y ya se embarcan, ¿no? Deciden participar en una maratón de baile, que eran muy populares en esta época, ¿sí? Las maratones de baile. Y se trataban de pasar bailando y bailando junto con decenas de parejas y no parar de moverse, y solo tienen que danzar sin parar durante horas, días, semanas, con descanso de 10 minutos para comer, limpiarse, descansar y continuar, tratando de ser los últimos en caer, extenuados, humillados por los organizadores que en una versión anticipada de los reality shows los obligan además a prestarse a diversas farsas con el objeto de que el público se acerque al espectáculo, se entretenga y participe con sus aplausos y patrocinios a realizar el evento, ¿sí? Porque los patrocinadores son súper importantes también para este evento. Entonces, normalmente se ubica esta novela dentro del género negro, ¿sí? Esto me parece interesante, porque hay en la novela un asesinato, un cadáver, un juicio y una confesión. Sin embargo, tiene un tinte claramente existencialista y fue, bueno, en su momento aclamada por ello. Por esta historia subterránea, ¿no? Que critica de alguna manera el sinsentido de la vida, la miseria moral de una sociedad carente de valores firmes, en la que las grotescas competencias de baile son para la diversión y el regodeo de un público ávido de sensacionalismo y deseo de sorprenderse, y bueno, dejando quizá una sensación amarga de que los protagonistas ganan perdiendo. O sea, esa es mi última visión, ¿no? Me da la sensación de que ganan los que pierden en este tipo de eventos, ¿no? Quizá yo estoy de alguna manera identificándome un poco con la protagonista Gloria, ¿no? Y lo que quiere la chica, que me parece que es la más lúcida de todos los que están bailando ahí, ¿no? No sé qué pensás vos de esto. Ahora, si querés, podés explicarnos un poco mejor qué es lo que quiere Gloria y el compañero de baile de ella, que es Robert. Bueno, yo también me identifico con Gloria porque en un principio ella está motivada por algo y después, durante el concurso, por así decirlo, se empieza a dar cuenta de que eso que están haciendo no tiene mucho sentido. En cambio, el otro personaje, su pareja de baile, él todo el tiempo tiene en la mente el hecho de que él quiere ganar el premio, que eran $1000 y se iban a dividir 500 y 500, porque él quería hacer una película. O un corto era. Claro, un corto. Porque no le alcanzaba para una película. Cuestión que el chabón tenía un objetivo claro, definitivo, del por qué estaba haciendo ese ridículo y por qué se estaba torturando así. Y yo pienso que esa idea que él tenía en la mente de lograr eso, de conseguir el dinero, el tener el objetivo le hacía a él poder continuar, ¿no? Él se olvidaba de todo lo que estaba pasando, de lo absurdo de la situación, de la humillación que se estaban sometiendo. Él se olvidaba de todo eso porque él tenía en claro su objetivo. En cambio, lo que le pasa a Gloria es que ella tenía el objetivo de participar en el cine y después empieza a ser consciente de todas las cuestiones que le estaban pasando, ¿no? Entonces, cuando pierde de vista, por así decirlo, su objetivo, empieza a mirar un poco lo que está sucediendo y se da cuenta de que es terrible, horriblemente. También después, eso te lo voy a dejar a vos para que cuentes, le pasa algo a la chica también, que nos enteramos recién a lo último, que produce en ella un cambio de actitud totalmente drástico, ¿no? Pero yo también me identifico mucho con Gloria, en el sentido de que muchas veces nos pasa de que no podemos entender cómo los demás no ven ciertas cosas, ¿no? Y el ver ciertas cosas te lleva, por así decirlo, a veces a lugares bastante oscuros. En el caso de Gloria, ella todo el tiempo pensaba en la muerte, ¿no? Sí, a mí lo que me pasa, o lo que quizá Gloria es una chica, una mujer. No sé si especifica bien cuántos años tiene. Yo me imagino que es joven por el hecho de que está queriendo triunfar en el espectáculo y se embarca en una actividad de tal forma así. Y entonces uno de alguna manera compensa algo que por ahí no te dice el relato agregándole uno la edad al personaje, ¿no? No sé, no estoy seguro si dice o no cuántos años tiene. No dice. Me parece que es una chica que tiene mucha depresión y tiene una angustia tremenda por justamente no encontrar el sentido a las cosas. Entonces parece que está sumergida completamente en
en un pozo de negatividad tremendo que en contraposición a la excesiva positividad del resto parece que es algo exagerado, ¿no? Entonces, a lo que voy es, bueno, quizá el hecho de que Gloria parezca tan negativa es que los demás están todavía tremendamente sumidos en la estupidez del sueño americano y esta cosa que yo dije, ¿no? Voluntarista de que el individuo puede lograr todo lo que quiera y tiene con el solo esfuerzo la posibilidad de acceder al triunfo, y es un triunfo de nuevo completamente espectacular y en el que depende de nuevo, y esto es lo que nosotros vimos la vez pasada que hablamos del otro, ¿no? Depende completamente del otro, ¿no? De la visión de un público, ¿no? Y esta idea escenográfica de la sociedad, ¿no? En la que están todos bailando, y la cosa agónica de bailar y ganás justamente si no caes, ¿no? Estás ahí moviéndote, en determinado momento no necesitan bailar, solo tienen que moverse y tienen que hacer que al público les guste, divertir a un público para que tener patrocinadores y poder de nuevo brindar un espectáculo mejor y seguir ahí y seguir ahí y seguir ahí. Y bueno, en el caso de Robert, quizá esa abstracción que él puede lograr mediante la contemplación individual de su sueño, ¿no? De que es justamente realizar un cortometraje, le ayuda de alguna manera como una especie de narcótico para soportar esa realidad. En cambio, lo que le pasa a Gloria es que si ella no tiene o no sabe qué va a hacer después, ¿no? Porque en el final del libro, por ejemplo, ella le pregunta a Robert, ¿qué vas a hacer después? Y ella durante todo el trayecto siempre habla de que se quiere morir y que qué bajón que no se puede morir y demás. Y a mí lo que me parece súper interesante en Gloria no es solo el hecho de que ella aspire a morirse, ¿no? Ujú. Sino el hecho de que ella no pueda tomar la decisión por sí misma, ¿no? Ella necesita de que alguien ejecute ese final. ¿Por qué? Porque dice, al final, ¿no? En el momento de las confesiones dice, por ejemplo, me encantaría morirme, pero yo no puedo hacerlo. O sea, no tiene quizá el valor para, para tomar ese tipo de decisiones que son últimas, ¿no? Fatales. No sé qué pensás de esto que digo. Bueno, yo lo que pienso, también me parece interesante ese punto, que es justamente, podríamos decir, lo que le lleva a sobrevivir. O sea, lo que le lleva a seguir con vida y seguir haciendo las cosas, seguir en el concurso, lo que sea, esa imposibilidad de matarse. Como hablábamos en uno de los capítulos anteriores, no me acuerdo cuál, en uno de los episodios anteriores, cuando trabajamos el libro Nada de James Teller, que justamente había un chico que decía que nada tenía sentido y qué sé yo, y que se subía a una planta de ciruela y le bardeaba a la gente que llevaba su vida normalmente, ¿no? Ejecutando una rutina. Y ahí vos habías tirado la pregunta de si ese chabón dice que nada tiene sentido, ¿por qué no se mata, no? Y pasaría un poco lo mismo acá. Ujú. El hecho de que ella dice que quiere morirse todo el tiempo y bueno, ¿por qué no hace algo al respecto? Después, bien lo mencionabas vos, en una de las escenas finales, ella le confiesa de que no puede, que lo intentó varias veces, pero que no puede. Entonces, de que necesita un tercero que le dé una mano, ¿no? Esto me hace pensar también en Horacio Quiroga, nada que ver, pero me hace acordar que él también cuando se entera, o sea, era un tipo que tenía la muerte bastante presente, y también cuando se entera de que tenía una especie de cáncer o tumores, decide quitarse la vida, y se dice una Ujú. leyenda urbana, no sé si es cierto, pero de que él se hizo amigo de un hombre de un hombre elefante que tenía esa enfermedad, que estaba tipo oculto en el hospital, y se dice que este hombre elefante justamente le asistió con el suicidio. Entonces pienso, ¿no? De que esta chica quería morirse, pero ella no lo podía hacer. Entonces es algo sumamente, como vos decía, dual, ¿no? Porque nos da a entender de que seguía viva básicamente porque no podía matarse, no porque quisiera. Claro. Y me parece muy loco que el chabón acceda a eso. No sé si porque él entendía su dolor, o sea, cuál es la razón de que él acceda a hacer eso, ¿no? Bueno, ahí eso me parece no sé, esta charla no va a alcanzar para analizar esa cuestión porque ya estoy pensando en muchas otras cuestiones, pero
hay una cosa que está buena, ¿no? Y es que justamente respecto de morirse, ¿no? Todo nuestro sistema legal y demás no contempla la piedad en el sentido de matar por piedad, ¿no? Porque la mina le Tal pide, ¿no? cual. Que le mate y el tipo accede. O sea, podemos discutir toda la cuestión de la eutanasia y demás, pero me refiero al hecho de que en Robert hay quizá algo bastante similar a lo que le pasa al personaje El extranjero de Camus, ¿no? Esta cuestión de que le mata y no creo que sea realmente consciente de lo que está haciendo. No sé si hay una piedad absolutamente consciente ahí. ¿Por qué? Básicamente por el final, ¿no? Porque cuando está pensando, analiza de los caballos y termina, ¿no? Él está en un juicio, ¿no es cierto? Ujú. Y cuando tiene que hacerse cargo de lo que hace, de lo que hizo básicamente, el tipo dice, ¿acaso no matan a los caballos? Hacía mucho calor. Claro. Bueno, le hacía mucho calor, es el extranjero, claro. Pero este lo relaciona con los caballos. Pero es tipo el mismo argumento, ¿viste? Claro, es como esa relación parece absurda, ¿no? Bueno, es absurda, ¿no? Por la relación que haga, ¿no? Porque acaso no matan a los caballos y hacía mucho calor y de pronto pareciera que el tipo realmente está viviendo una situación de hastío, ¿no? Tedio, del absurdo de la vida misma y cosas por el estilo. Y entonces yo creo que Robert no sé si era realmente consciente de lo que estaba haciendo. Pero sin embargo, Gloria todo el libro le viene pidiendo a él, no le viene pidiendo, pero le viene haciendo saber que se quiere morir. Claro, te faltó aclarar por qué él dice la frase esa, ¿acaso no matan a los caballos? Porque él se acuerda que cuando era chico, un recuerdo de la infancia le viene, antes justamente de pegarle el tiro, le viene un recuerdo de la infancia de que Claro. una yegua, un caballo, se había lastimado las patas trabajando y estaba sufriendo mucho, Ujú. entonces su abuelo fue y le pegó un tiro y la mató. Y él recuerda haberse enojado muchísimo con el abuelo y después como que comprendió por qué lo hizo, ¿no? Entonces, justamente por eso tiré la frase del extranjero porque como que no habías aclarado de dónde surgía la casa no matan a los caballos. Sí, tenés razón. Pero bueno, ahora que explicaste esta cuestión, en ese sentido entra un poco más el tema de la piedad, ¿no? Porque es matar a aquella criatura que está sufriendo y que no se puede salvar por sí misma, ¿sí? En Tal ese cual. sentido, Gloria vendría a ser tranquilamente la metáfora del caballo herido que va a seguir así herido y necesita de alguien que le ayude, ¿no? Ujú. Ahora, ahí hay otro elemento que no está contemplado y a mí me parece interesante y es como el elemento más turbio, ¿no? Porque hay dos formas de matar al caballo, ¿no? Está el que mata al caballo, en este caso el abuelo creo que era de Robert, que le mata al caballo, creo que se llamaba Ellie el caballo, porque estaba sufriendo. Y después está lo que pasa con los caballos de carrera, que es lo que me interesa a mí y yo a eso me refería en el inicio de la charla cuando dije, ¿qué pasa con los caballos que ya no pueden correr? ¿Sí? En las competiciones de carrera, ¿no? De los sementales y demás, estas bestias digo bestias, ¿no? A propósito, Ese negocio. que, que son criadas y entrenadas para competiciones de velocidad, claro, viven justamente para eso, para el negocio. Cuando no pueden correr por X motivos, se lastiman una pierna o lo que fuera, les pegan un tiro, básicamente. Porque dicen que estos caballos no sirven para otra cosa que no sea para correr. O sea, es como que de pronto nacieron para correr y a eso se dedican. Y eso es lo que mide a un caballo de a otro. Entonces, en un sentido súper turbio y del capitalismo competitivo increíble, me parece que también es una metáfora de lo que está pasando en el libro, en todos estos personajes que son como caballos heridos de alguna manera, porque van todas las personas que están escapando de la pobreza, qué sé yo, hay muchas personas que va, hay asesinos entre medio, valga la redundancia, que están ahí escondiéndose, hay una mujer embarazada, hay mucha gente que con distintos destinos y tradiciones diferentes, pero que todos están ahí queriendo cambiar su existencia, ¿no? Cambiar su vida. Eso me parece súper interesante, pero están todos expuestos ante un público que va ahí a deleitarse con la humillación de todos estos que están compitiendo entre sí. Me parece una,
un ejemplo, una analogía tremenda de cómo, de lo que está pasando, viene pasando hace mucho ya, ¿no? Pero de la característica fundamental del capitalismo, que individualiza a todas las personas en tanto que individuos, ¿sí? O sea, completamente divisibles, y todos están constantemente siendo obligados a competir con alguien más para revalorizar de nuevo su propia existencia. Es algo terrible lo que estoy diciendo, pero funciona con todo esto de lo que es la transvalorización de los valores del capital, ¿no? O sea, ya lo dijo Nietzsche, lo dijo Marx, no es ninguna novedad. Y quizá con esta literatura existencialista recrudece un poco más, ¿no? Porque aparecen estos otros elementos. Claro, hay Sí, dos cosas que quiero señalar. La primera, de que se me quejaron de que hace mucho no relaciono las cosas con los Simpsons, así que voy a tomar el ejemplo de cuando los Simpsons se hacen de la perra que corre carreras, que se enamora de Huesos, o de ujú. ayudante de Santa, como quieran llamarlo, que el dueño le hablan al dueño y el dueño le dice, sí, llévensela, una vez que se enamora pierden velocidad. Me parece muy gracioso eso. O sea, No, pero es buenísimo. pero así de desalmados podemos considerarlos a estos tipos, ¿no? Los que manejan este tipo de negocios. La segunda cosa que quiero resaltar, que me parece interesante lo que dijiste, que se ve gráficamente en la novela, pero un poco disfrazada, el hecho de que te emparejen con alguien, ¿no? Y de que si el otro se cae, vos tenés que dar 2 vueltas más por ese otro que se cayó. Claro. Por cada vuelta que no dieron juntos, uno tiene que hacerse cargo de el error del otro. Y se ve reflejado ahí también cuando Robert y Gloria inventan una especie de dispositivo que consistía en un cinturón de que él le arrastraba directamente a ella cuando ella se estaba quedando sin fuerzas. Entonces me parece una metáfora, o justamente retomando lo que decías, me parece una metáfora de decir, bueno, están juntos en esto, si él se cae, vos vas a tener que dar 2 vueltas más. Y pasa un poco con esto de la economía, ¿no? Sí, y bueno, es una metáfora genial. Yo no, ahora no la tenía en cuenta, pero sí. De hecho, encima en toda la novela, cada vez que dan este circuito, estas vueltas finales, y el que queda por último que está descalificado, ¿no es cierto? Se nota un poco, porque el que se cuenta la historia de la perspectiva de Robert. Eso también es algo que habría que aclarar. Se cuenta un poco cómo Gloria vendría a ser una especie de ancla, ¿no? Para Robert. Es un peso grande y él tiene que ser el que todo el tiempo está carreándola a ella, que se cansa muy rápido y se prende por el cinturón y demás. En ningún momento se ve lo contrario, o sea, en ningún momento es Gloria la que eh, ayuda a Robert a correr. Entonces, todo el tiempo están, y de hecho cuando habla, por ejemplo, Robert con esta viejita que es la señora Leiden, que era la fanática de la pareja número 22, que son la de Robert y Gloria, y era una viejita sola que iba ahí a presenciar este espectáculo y todo el tiempo estaba llamándoles a los dos, ¿no? Para brindarle su apoyo y demás. En un momento se acerca a Robert y le dice que Gloria no es para él, porque Gloria es muy negativa y que tiene pensamientos muy malos y cosas por el estilo. Entonces es interesante ver también cómo todo el tiempo se instala la sensación en Robert, ¿no? De que Gloria es básicamente un obstáculo para que él pueda triunfar, ¿no? O sea, es para que él logre su sueño y cosas por el estilo. Sin embargo, Robert es un tanto idealista, ¿no? Por esta cuestión piadosa que resalta en el final, ¿no? Porque él bien tranquilamente podría deshacerse de Gloria. Y de hecho, es interesante porque en un momento le dicen, si a Gloria le pasa algo, quiere dejar, te podemos emparejar con otra persona. Eso me parece también que, que remarca un poco esta cuestión individualista de la que estamos hablando. Tal cual. Justamente decías que él tiene que cargarla y justamente lo que habíamos dicho, la chica no tiene para nada ni ganas de vivir. Imagínate si va a tener ganas de seguir haciendo ese juego una vez que cayó en la cuenta de que nada de eso tiene sentido, ¿no? Otro elemento que me parece genial y es lo grotesco y hasta lo ridículo del espectáculo este, y que grafica un poco cómo funciona la vida misma hoy por hoy, ¿no? Es el hecho de que
los organizadores son capaces de hacer cualquier cosa con tal de que haya más público y que vengan más personas famosas y tengan más patrocinadores y haya más gente viendo esas carreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieren celebrar una boda y obligan a los participantes a que se casen entre las parejas, ¿no? Le dicen, te vamos a dar $100 si te casas, ¿no es cierto? Vas a estar mejor, más cubierto, cosas por el estilo. Tal cual. Y demás. Entre medio, incluso se descubre que uno de los participantes era un asesino que se cambió el nombre y se fue a esconder ahí en esa competencia de baile. Y lo vienen a buscar y demás, y el organizador en determinado momento dice, nada pudo ser mejor porque el público estaba cayendo y ahora sí se enteran que en este lugar hubo un asesino famoso, van a empezar a venir más porque la gente quiere ver este tipo de cosas, ¿no? Aporto otro ejemplo a lo que vas a decir, Sí. cortito y al pie. También se da un momento que uno de los participantes agrede a su pareja y cuando el presentador lo quiere separar, saca un cuchillo y lo apuñala o lo corta, ¿no? Y bueno, Ujú. le dice, controlan la situación y uno le pregunta al otro por el corte y dijo, pudo haber sido peor, pudo haber pasado cuando estábamos en el descanso. Bueno, es buenísima esa. Eh, y así hay muchas, ¿no? Después también hay una competidora que está embarazada. Oh, sí. Le quieren sacar el jugo al hecho de que esté embarazada también, ¿no? Como dándole más valor a que compita aún estando embarazada. Y de pronto aparecen estas mujeres que son las asociaciones de madres de la moral y no sé qué más. Y vienen a decir que quieren que se suspenda el espectáculo porque es una vergüenza que haya una mujer embarazada y que se celebre una boda allí y no en la iglesia y cosas por el estilo. Bien Sí, conservador al tal mango, cual, ¿no? güey. Y lo gracioso es que si alguien lee el libro, hay una escena que me parece genial y es cuando Gloria habla con estas señoras, ¿no? Las madres de la moral, y habla de cómo se sentirían las hijas de ella, ¿no? Y qué hacen las señoras estas queriendo venir ahí a vender una moral y no se preocupan de sus propias hijas y cosas por el estilo. Es genial. Ese sí que es uno de los diálogos que por lo menos a mí me gustó muchísimo. Gloria se pone ahí en el lugar de las hijas de estas señoras que son como muy, muy estrictas, muy cuadradas en muchos aspectos y se meten en un espectáculo que no sé, no tiene nada que ver con la asociación Claro, que ellas representan. claro, claro. Como es, yo creo que esa escena a mí también me pareció re interesante que justamente una de las preguntas que le hace es ¿dónde están sus hijas ahora, no? Como que la señora andan por todos los lados y descuidan a su Sí, familia, ¿no? Pero me parece que esa escena es clave en el sentido de que nos cuenta un poco más de la historia de Gloria. Para mí que justamente esa escena esconde un poco de la historia de ella, de que quizás pasó eso, ¿viste? Tenía una familia conservadora y no le daban pelota y qué sé yo, por algo ella tiene ese sueño por así decirlo, que como no sabemos la edad de ella, pero es un sueño bastante adolescente, ¿no? De ir a Hollywood y volverse famoso, ser estrella de cine, ¿no? Entonces me parece que esa escena justamente nos revela un poco de información acerca de por qué Gloria es así y por qué es tan pesimista con la vida, ¿no? Pero no nos dice más. Uno de los personajes más interesantes es el menos desarrollado. sí, es uno de los comentarios quizá más autobiográficos de Gloria en la narración, ¿no? O sea, te da la sensación de que ella habla de algo que habrá pasado o pasó muy cerca de ella, por eso responde con tanta energía también, porque Gloria es una mujer muy escéptica en muchos aspectos, entonces como que todo le da igual y quiere morirse, prefiero morirme, cosas por el estilo, pero cuando se encuentra con estas mujeres que van ahí a imponer una moral, ahí responde sí con energía, ¿no? Con una actitud distinta, pareciera como que le tocaron algo que estaba ahí esperando polemizar. Claro, dormido. Bueno, a mí me interesó el libro este pensando de nuevo en la cuestión de cómo relacionarlo con la filosofía existencialista y demás. Y estos días justamente estuve leyendo a un autor que yo creo que otro día podríamos hacer una charla de ese otro autor que es un filósofo argentino que se llama Rodolfo Kusch, que tiene varios libros, entre ellos uno que se llama América Profunda, en donde analiza de nuevo esta cuestión del estar y del ser, ¿no es cierto? Él hace una crítica muy específica al planteo heideggeriano y demás,
Pero a mí me interesa una cuestión, una metáfora que se plantea ahí, y es la siguiente, ¿no? O sea, ¿de dónde sale el pensamiento existencialista y por qué yo digo de nuevo que esta historia tiene una relación directa ahí? Y es de alguna manera porque se produce todo esto después de tres momentos, por lo menos, ¿no? Uno de los momentos es después de Nietzsche, ¿sí? Después de que Nietzsche tira la famosa frase Dios ha muerto. Otro de los momentos es claramente después de la invención del psicoanálisis. Y el tercer momento quizá es efectivamente después del libro de Heidegger, ¿no? Del 27, El ser y el tiempo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo relaciono con Rodolfo Kusch? Porque Kusch analiza esta cuestión, ¿no? Nietzsche utiliza, cuando plantea lo de Dios ha muerto, plantea, mejor dicho, una metáfora que está re buena, que a mí me gusta mucho, y dice, es como tomar una esponja con sangre y borrar el horizonte. Es genial, ¿no? De pronto quedamos sin horizonte. Dios ha muerto, no tenemos nada. O sea, te corrompe todo el cielo, ¿no? El horizonte está taponeado con sangre. Es genial. Y por otro lado, quería decir lo de Heidegger, ¿no? Heidegger introduce un elemento novedoso que es la idea del tiempo, básicamente. O sea, la idea del tiempo en relación al ser. Heidegger dice algo que es súper polémico y demás, que bueno, toda la filosofía de Platón no se pregunta realmente por el ser. Y el problema del ser es que lo mismo no es lo igual, ¿sí? O sea, el ser es el acontecer, o sea, el tiempo es el elemento disruptor de el ser, en tanto que siempre inmutable, igual y demás, idéntico a sí mismo. Entonces lo que dice Heidegger básicamente es el ser es igual en un sentido sincrónico, en un presente estable, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque va modificándose a lo largo del tiempo, porque la lectura temporal implica una diferencia, ¿sí? Una mínima disrupción. Esto que dice Heidegger tampoco no es algo que sea absolutamente un invento de Heidegger, ya está en Nietzsche. Y también está en algo que dice Gilles Deleuze, volviendo a Nietzsche, y la cuestión del ritornello. ¿Por qué? Porque Nietzsche utiliza el concepto del eterno retorno de lo mismo, ¿no? Siempre todo vuelve, eso que es el ser es cíclico y se reconoce siempre como lo mismo, como lo mismo, como lo mismo. Y Deleuze dice que en realidad lo que pasa es un concepto musical en Nietzsche, ¿no? Que esto del eterno retorno, él lo lleva al sentido ritornello y dice que es básicamente como un eco, ¿sí? Un eco. Yo digo algo y de eso que digo queda algo, y de eso que queda otra cosa, y así es como que se va descascarando y siempre queda algo, una esencia de la que nosotros no podemos dar cuenta realmente, pero sin embargo eso no es igual en cada momento. Entonces la igualdad implica un estado momentáneo del ser, y lo mismo es una especie de hilo conductor que se sigue repitiendo en cada momento, en cada estación. Ahí podríamos relacionarlo con una teoría científica, la de Lavoisier, que nada se pierde, todo se transforma. Por ejemplo, bueno, podremos relacionarlo con una lectura un poco más en el sentido de los filósofos presocráticos, ¿no? De Heráclito, ¿no? Esta cuestión de que lo único que perdura es el cambio. Pero lo que quería plantear era la cuestión de que por un lado está, ¿no es cierto? Bueno, volviendo, ¿no?, a lo del existencialista, los existencialistas plantean que el origen de la filosofía es la angustia, ¿sí? Nosotros, porque estamos angustiados y nos preocupamos por el mundo, entonces nos ponemos a pensar por qué el mundo es así, por qué no tiene sentido, y encontrar las contradicciones a la existencia misma, ¿no? Lo que decía, ¿no?, de la innovación en Heidegger es la cuestión del tiempo, ¿sí? El ser y el tiempo, que rompe un poco con la lógica porque nos mueve el piso, ¿sí? Si lo mismo no es lo igual, entonces nosotros no estamos parados sobre una superficie sólida, ¿sí? Tenemos que estar todo el tiempo preguntándonos por el ser. Esa es la cuestión clave, ¿no? O sea, el ser, lo que es hoy, no va a ser lo que será dentro de poco, mucho, y no va a ser lo que fue. O sea, está en un constante movimiento. Y por otro lado, no podemos aspirar, en el sentido nietzscheano, a que alguien más nos venga con soluciones, porque el horizonte se borró con sangre. Entonces somos nosotros los encargados de respondernos.
la innovación que plantea Rodolfo Kuch es justamente la cuestión del estar, ¿sí? Él dice que por un lado es importante el ser, pero también es el estar. Y él lo lleva a un nivel muy interesante, planteando que el estar es antes que el ser. Y ahí rompe un poco o trata de romper con la lectura hegemónica, europeizante, que es la de el ser es, el no ser no es, pero el ser es griego y el no ser no es griego en el sentido de Parménides, ¿no? Entonces plantea que nosotros desde nuestro lugar, en este caso Latinoamérica, tenemos que reencontrar un arraigo, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay algo que Heidegger no dice, según Kuch, y es que el ser es un indigente, ¿sí? Que anda vagando por ahí y no encuentra arraigo en la tierra, si se quiere, o en algún lugar. ¿A qué voy con todo esto? Todas estas preguntas surgen ¿no? en la filosofía existencialista desde el 27 para adelante, por ejemplo, y plantean en literatura y en filosofía este tipo de obras que lo que hacen es generar una lectura por lo menos subterránea que introduce una crítica esencial al sentido de la vida, a la cosmovisión del mundo, al paradigma totalizante, a todo tipo de moral y de venta de valores, ¿sí? A la valorización específicamente, a la idea de que lo único que vale es lo que es más caro, ¿no? Más caro en un sentido netamente económico. Entonces, todas estas cuestiones se ponen en cuestión, para la redundancia, en este tipo de literatura, y a mí me interesa, ¿no? ¿Por qué le ponen atención a esta novela, por ejemplo, de McCoy, como una literatura existencialista? Y me parece que es una metáfora genial de la vida, el hecho de las personas sobre un escenario, bailando, incansablemente, haciendo un esfuerzo completamente agotador para poder ganar, para poder triunfar y demás. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Porque nos estamos quedando un poco corto de tiempo. Después en cualquier momento podemos retomar algunas de las cuestiones que estamos planteando en esta charla. Me parece que a mí me gustó la novela, y yo bueno, digo esto porque la vez pasada con Luca estábamos viendo la posibilidad de plantear una charla acerca de por qué nos gustan algunos libros y otros no y demás. Pero digo, me gustó a pesar de que por momentos no te da la sensación de que es ese tipo de literatura en la que no pasa nada y sin embargo está pasando todo, y funciona en un sentido que a mí me gusta porque es de alguna manera como debería ser, ¿no? La literatura, no todo es absolutamente literal, ¿no? Esta cuestión de que siempre tienen que haber por lo menos dos historias, ¿no? Una que es la que pasa escrita realmente, ¿sí? Y otra que es la que el lector se imagina que transcurre por detrás. Y son todas estas posibles lecturas que hacemos nosotros de la novela en sí misma. Por ejemplo, analizando al personaje de Gloria, ¿sí? O analizando por qué Robert tomó la decisión que tomó y cosas por el estilo. Eh, a mí me da la sensación por momentos de que es una novela que está muy bien y que me gusta más que nada porque es una metáfora crítica para mí de muchas cuestiones que podríamos analizar más específicamente, con más precisión, retomando determinados diálogos de la historia, porque los participantes conversan todo el tiempo en la pista y con los patrocinadores y con esta mujer, la señora Leiden, y con los organizadores del evento y demás, que tienen muchos elementos de crítica de la cultura de la época, que es este Estados Unidos, ¿no? De post Gran Depresión, en el que al mismo tiempo que aparecían muchas personas que la estaban pasando mal porque estaban sumidas en la miseria extrema, todavía pervivía esta idea del sueño americano y demás, y se exacerbó cierto tipo de desigualdad, y en ese contexto surgían este tipo de eventos como las competencias de baile, ¿no?
a ver quién resiste más, y que son, no sé, son tremendamente grotescos en muchos aspectos, son ridículos en muchos casos, ¿no? Sensacionalistas y demás, y es gracioso porque quizá a nosotros nos parece más fácil o nos resulta más sencillo remontarnos hasta esa época para analizar eh, la, el tipo de producto cultural que se hacía como este tipo de eventos que a mí sinceramente me parecen una desgracia y a veces uno es más cuidadoso para analizar lo que pasa realmente hoy y que quizá no cambió mucho. Es muy posible que nosotros hoy por hoy veamos muchos eventos que son completamente similares a esto que pasa en la novela y quizá nosotros podamos identificarnos muy fácil con estos protagonistas, ¿no? Bailando sin cesar para organizadores a los que no nos caen bien ni nada por el estilo, para ah, conseguir patrocinadores que tampoco conocemos y sin saber qué va a pasar cuando terminemos de bailar ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es indudable que hay una cercanía. Sería como Bailando por un sueño versión extrema, ¿no? Tipo, llevar Bailando por un sueño a lo más alto de la decadencia, ¿no? Forzando a las personas, que es un poco lo que pasa. ¿Cómo es? Quería, para terminar de hablar de la novela, quería aclarar el hecho de que la novela la elegiste vos y que a mí no me gustó mucho, pero eso ya creo que es un tema personal mío, de que por ahí me resultan difíciles las lecturas. No sé si difíciles, sino que el hecho de como justamente cuando, como decíamos, el texto por ahí te invita a que el texto pone un 50% y vos tenés que poner otro 50%. Entonces es como que me dejó unas sensaciones raras. Lo mismo me pasó con El extranjero. También es como que me dejan una sensación rara esos libros. Es justamente el absurdo de decir, güey, era esto, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención, por así decirlo, es justamente lo que vos decís, el hecho de cómo está contada, porque es bastante sintética y uno obtiene la información necesaria a partir de la mirada de un personaje. Es decir, en ningún momento hay un narrador externo o algo así. Y algo muy interesante que vos dijiste, todo mediante conversaciones. En ningún momento hay una reflexión, por así decirlo. No sé, el personaje miró al horizonte y pensó, no sé qué. Muy pocas veces se da. Una de las pocas veces, ahora que nombro esto, es cuando él ve que una de las personas sale del estudio, ¿no? Que huye del estudio y abre la puerta y él ve un poco ese mundo exterior, porque hay que recordar que estaban encerrados en una especie de estudio de televisión, ¿no? Pero no era de televisión. Entonces ahí se da una pequeña reflexión. Pero más que nada, no, la información que nos va brindando es a partir de los diálogos entre ellos. Y eso me pareció bueno. También un detalle curioso es el hecho de que la novela termine diciendo el título. Eso también me pareció bastante ingenioso. Pero a mí en rasgos generales así no me gustó. Por ahí puede ser porque, por lo que decías, es como que te enfrenta a un absurdo, ¿no? A una angustia, a un decir, güey, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no se van? ¿No se dan cuenta? No tiene sentido esto, ¿viste? Es como que me molesta eso. No, está buenísimo. Yo creo que eh, tenemos que hacer más de esto. Ya cerrando lo de la novela, ¿no? Tenemos que hacer más de este tipo de charlas sobre el libro. Entonces, uno encuentra diversidad de miradas en torno a lo que se lee. Y me parece que está genial, es eh, súper interesante. Dale. Vamos cerrando esta charla. Y con esta charla, o sea, queda pendiente una charla sobre un libro o en específico o la lectura en general, que ya la tenemos pensada pero todavía no la podemos llevar a cabo. Quisimos inaugurar ahora esta sección de abordar una lectura, ¿no? Es una sección nueva que podríamos decir que empezamos con Matías, de que tanto él como yo vamos a compartir una lectura y después vamos a hablar de ese libro en específico durante una charla, y en otra charla vamos a hacer un análisis tomando como punto de partida ese libro, así. Sí, una charla de libros y de lectura. A mí me parece central esa cuestión. Porque nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo a leer. Es un aprendizaje constante. Nunca se termina de aprender a leer. Y lo gracioso es que cuando pensaste que terminaste de aprender a leer y ya no estás dispuesto a aprender a leer de nuevo, ¿sí? Ya estás casi muerto en algún aspecto, ¿sí? O sea, estás repitiéndote.
es una repetición de repetición de repetición. Bueno, esto es El ocaso del pensamiento y nos vemos la próxima. No sé si querés decir algo más. No, está muy bien. Dale. Queda entonces, pues casi una hora va. Sé que tengo que sacarle después un toque, pero...